Hola, ¿cómo va todo? Bien, hoy vamos a ver la sucesión ad intestato en el derecho romano. La sucesión ad intestato tuvo en sí una evolución, no es lo mismo la sucesión ad intestato que existía en lo que es un derecho primitivo, el de la ley de las 12 tablas, fue pasando por distintas etapas y fue evolucionando hasta que el que ordenó y estableció y que quedó fijo fue Justiniano, que estableció el orden de esta sucesión ad intestato. Nosotros vemos que la herencia ad intestato se abría solamente cuando o no había testamento, o si existiendo este testamento, el testamento era inválido, o el testamento era válido, pero los herederos instituidos no aceptaban la herencia y la rechazaban. Aquellos herederos eran los que podían solamente rechazar la herencia, eran los que llamados herederos extraños o voluntarios, que después en una segunda etapa y parte lo vamos a ver, o cuando procedía la querella de testamento inoficioso. Recién ahí se abría la sucesión ad intestato. Por eso siempre cuando alguien fallecía había que fijarse si había dejado testamento y si el testamento era válido, porque no se podía morir en parte testado y en parte intestado. Esta herencia ad intestato es porque no existía entonces voluntad del causante y el derecho, el ius, va a determinar el orden sucesorio o los distintos llamamientos que fueron variando dependiendo las épocas. Nosotros vamos a ver que existió en una primera etapa lo que es la sucesión ad intestato, que establecía la ley de las 12 tablas. Luego va a pasar y va a coexistir este sistema de la sucesión ad intestato de la ley de las 12 tablas, según el Iusque Willis, con lo que va a establecer el pretor por situaciones de inequidad. Va a establecer un orden de llamamientos. Luego va a haber modificaciones que van a establecer los senados consultos y las constituciones imperiales. Esto todo se iba sumando. Y por último, va a estar Justiniano en las novelas a establecer el orden sucesorio ya en una etapa de derecho justinianeo, de derecho posclásico. Yo les recomiendo que mientras estén viendo esta clase tengan a mano el cuadro que les subí en el campus de los órdenes sucesorios y de las distintas etapas, mejor dicho, de la sucesión ad intestato. Bien, yo acá igualmente fui copiando y tener una guía para que más o menos lo vean y para ir explicando. Bien, la sucesión ad intestato de la ley de las 12 tablas es un derecho que se basaba en el Iusque Willis, es derecho civil propio de los ciudadanos romanos, es un derecho antiguo y trabajaba con la hereditas, es decir, de acuerdo a esto uno resultaba heredero de acuerdo al Iusque Willis. ¿Qué establecía la ley de las 12 tablas? Se llamaba a los heredes sui, eran los primeros acá en ser llamados, que eran los heredes sui, eran los herederos suyos. A falta de esto se llamaba a los agnados más próximos y a falta de esto se llamaba a los gentiles. Obviamente esto parece muy fácil, pero en realidad hay que explicar quiénes son los heredes sui, quiénes estaban dentro comprendidos como heredes sui, quiénes eran los agnados más próximos y quiénes eran los gentiles. Bien, la de 12 tablas dice, en caso de no haber testamento, que este resulte inválido, entonces o que sea rechazado por los herederos, llámese a los heredes sui. Estos herederos suyos eran los que estaban bajo la inmediata patria potestas del pater o la manus del pater, es decir, la manus o la patria potestas del causante, o lo hubieran seguido estando si seguía vivo. Acá entraban, tanto sea varones o mujeres, los hijos e hijas del causante, los hijos e hijas legítimos del causante, los que fueron incorporados por el causante por la adoptio, por la adopción o por la adrogación, y
la mujer cum manu del causante, es decir, la cónyuge cum manu del causante, que por haber contraído un matrimonio cum manu, ella ocupaba el lugar de hija. Y también se incluye a los hijos póstumos, ¿sí? Es decir, los hijos que nacieron luego del fallecimiento de su pater, luego del fallecimiento del causante. En caso de que el causante tenga un hijo que está premuerto, en este caso, o si su hijo había sido emancipado o había sido dado en adopción, y si este también estaba casado cum manu, entraban en representación de este los descendientes y la mujer cum manu, es decir, los que serían nietos del causante y la nuera del causante. Con respecto, en este caso, si no había heredé sui, entonces recién ahí se llamaba a los agnados más próximos. Eran los que tenían acá un vínculo agnaticio. Y se establecía que el orden más cercano, obviamente, excluía al más lejano. Entonces, dentro de los agnados más próximos tenemos a los hermanos del causante, que excluían a los tíos. Si no había hermanos y había tíos, estos tíos excluían a los primos y así sucesivamente. Si había dos hermanos del causante y uno aceptaba y el otro rechazaba, iba solamente al hermano que aceptaba. En el caso que hubiera los dos hermanos del causante y los dos rechazaban, directamente se establecía la regla que rechazan para ellos y rechazan para todos, es decir, rechazan para todos los demás agnados y también para los gentiles. Esta era una regla porque en este caso no había representación. Y si no había agnados, recién ahí pasaba a los gentiles. Los gentiles eran los miembros de la misma gens, los que tuvieran el mismo nombre gentilicio. Es un poco raro que se dé esta situación porque dice el gentil también es agnado, pero era lo que estaba establecido en las 12 tablas. Y recién los gentiles es si no había agnado más próximo. Esto es lo que establecía la ley de las 12 tablas. Acá podrán ver que en este sistema no heredaban las hijas del causante que habían contraído un matrimonio cum manu porque estaban fuera de la familia, porque habían cortado el vínculo agnaticio. Tampoco heredaban en este sistema los hijos emancipados del causante, porque pasaba lo mismo, habían cortado el vínculo agnaticio, y tampoco los hijos que fueron dados en adopción por el causante. También no tenían el vínculo agnaticio, lo habían cortado. Estos no heredaban en este sistema. Por esta situación de inequidad es que los pretores comienzan a hacer algunos cambios, porque va a perder importancia la rígida familia agnaticia, va a ir perdiendo importancia y se comienza a valorizar lo que es el parentesco cognaticio, es decir, el parentesco de sangre. Entonces, los pretores no podían ir contra el ius civilis, y fueron modificándolo a través del derecho pretoriano, en donde lo que ellos hacían ante algún tipo de situación de inequidad, ellos lo que otorgaban eran la bonorum possessio, es decir, la posesión de los bienes hereditarios. No eran herederos, eran puestos en posesión de los ciertos bienes hereditarios. Y fue a través del edicto, los pretores fueron ordenando este sistema y lo fueron agrupando en distintas clases de llamamientos. Entonces, si uno estaba dentro de esa clase, tenía que pedir la bonorum possessio.
Por eso tenemos lo que es la bonorum possessio edictal, en donde llamaba en orden sucesivo a los beneficiarios que estaban agrupados en estas clases de llamamientos. Si había varios dentro de una misma clase, la podían pedir, y si alguno no la pedía, por supuesto, beneficiaba a los otros que sí lo hacían. Y si todos de una misma clase de llamamiento no se presentaban y no la pedían, entonces pasaba al segundo llamamiento y así sucesivamente. Dentro de lo que es los llamamientos de la bonorum possessio edictal, tenemos acá, vamos a dar vuelta, acá tenemos la sucesión ab intestato de la bonorum possessio, que es del derecho pretoriano. Dentro de esta bonorum possessio edictal vamos a tener el primer llamamiento para los que se los nombraba como unde liberi. Y esto significaba que llamaba a todos los libres o a todas las cabezas libres. ¿Quiénes eran estas cabezas libres? Eran los descendientes del causante, ya sean hijos o hijas legítimos, incorporados por el causante por la adopción, los hijos póstumos y la mujer cum manum del causante, que ocupaba el lugar de hija. En ciertos aspectos va a repetir lo mismo que decía la ley de las 12 tablas. Si un hijo del causante había premuerto y tenía descendencia y mujer cum manum, ellos se heredaban en representación y la podían pedir también. Este llamamiento de unde liberi. Este también llamado incorpora a los hijos e hijas emancipados del causante, que si bien habían cortado vínculos agnaticios, mantenían el lazo o el vínculo sanguíneo, es decir, el cognaticio. Con lo cual, acá, como ustedes verán, la innovación que hace es incorporar en este llamamiento a los hijos e hijas emancipados. Si no había nadie dentro de este llamamiento, si no había ningún unde liberi, o si nadie la pedía, entonces pasaba el segundo llamamiento, que es unde legitimi. Unde legitimi, que se traduce como los que se encuentran en la posición de legales, que en realidad eran los agnados más próximos, siguiendo el mismo régimen de la ley de las 12 tablas, con lo cual el orden más cercano desplazaba al orden más lejano. Es decir, hermanos del causante, si no hay hermanos, los tíos, estos desplazan a los primos y así sucesivamente. Esto era hasta el sexto grado. Si no había ningún unde liberi, un unde legitimi, perdón, acá, no habiendo ningún entonces unde legitimi, el pretor abría el tercer llamamiento, que vendrían a ser los unde cognati. Acá es la innovación pretoriana también, porque considera el vínculo cognaticio, el vínculo sanguíneo. Y eran los parientes cognados, es decir, que tenían un parentesco sanguíneo hasta el sexto grado con el causante. Acá aparecían aquellos herederos que quizás en la ley de las 12 tablas no eran llamados, como por ejemplo tenemos a las hijas casadas cum manum, que tienen un vínculo sanguíneo, o también en el caso de los parientes, o mejor dicho, los hijos que habían sido dados en adopción, también entraban en este llamamiento de unde cognati. Entonces, aquí incluían a muchas de las personas que en la ley de las 12 tablas no estaban incluidas, siempre y cuando este llamamiento de unde cognati lo podían hacer aquellas personas si no había ni unde liberi ni unde legitimi. Acá aparecían no solo los parientes por vía materna, sino también los parientes todos por vía paterna, de los dos tipos. Con lo cual también pasaba lo mismo, el cognado más próximo excluía a los demás. Esto es realmente
una innovación pretoriana tener en cuenta este vínculo sanguíneo. Si no había ni un delivery, ni un de legitimi, ni un de cognati, se realizaba el cuarto llamamiento, que era un de dir et uxor. Acá llamaba al cónyuge superstite de un matrimonio sine manu. Es decir, llamaba a la uxor sine manu, que sobrevivía al marido, o al vir, el vir es el varón casado, es decir, el marido si este sobrevivía a la mujer, pero siempre de un matrimonio sine manu, porque si era un matrimonio cum manu, la mujer heredaba como un de, acá, liberi, ¿sí? Además de estos casos de la bonorum possessio edictal, había casos especiales llamados bonorum possessio decretal, que concedía en forma provisoria la bonorum possessio, y tenemos, como por ejemplo, acá tenemos la bonorum possessio decretal ventris nomine, que es un caso especial cuando una mujer estaba embarazada y pedía esta bonorum possessio decretal ventris nomine para, obviamente, proteger al nasciturus por los eventuales derechos hereditarios que podía llegar a tener si nacía con vida. Y por lo tanto se le nombraba un curador ad ventris, es decir, un curador del vientre, de este nasciturus, del que estaba por nacer. Era provisoria porque cesaba si el nasciturus o no nacía, o nacía sin vida, o si se creía que la mujer estaba embarazada y no era así. Con lo cual, por eso se dice que era provisoria. En el caso que naciera con vida, obviamente que ya esta persona que nació va a ser un hijo póstumo y tendrá que pedir el llamamiento un de liberi. Obviamente él no, sino su tutor. El otro caso también tenemos el dementi furiosi nomine. También es un caso especial en donde hay un heredero demente, entonces el curador del demente pedía esta protección y era provisoria porque quedaba a la espera de que recupere la razón para que éste acepte la herencia o la rechace, o entre en alguno de estos llamamientos, o obviamente también podía pasar que la persona demente muriera. Tenemos también otra bonorum possessio decretal, que acá es la última, no sé si la podrán ver, que es el edicto carboniano, que es el caso de un hijo impúber del causante, varón menos de 14, mujer menos de 12, que se discute por otros herederos o posibles herederos su vocación hereditaria. Entonces el pretor concedía provisoriamente esta bonorum possessio decretal y difería la discusión cuando llegase a la pubertad, es decir, cuando cumpliera los 14 siendo varón o los 12 siendo mujer. Es el régimen de la sucesión intestato de la bonorum possessio del derecho pretoriano, que coexistió con el de la sucesión de la ley de las 12 tablas, que era del derecho civil. Con el tiempo se hacen otras modificaciones que se van haciendo a través del derecho imperial. Entonces surgen la sucesión ad intestato del derecho imperial, que son reformas que van a ser realizadas por distintos senados consultos y constituciones imperiales. En estos casos, acá, estos senados consultos y estas constituciones imperiales no trabajan sobre la bonorum possessio, sino trabajan sobre el ius civilius. Y van a también considerar distintas situaciones. ¿Cuáles son estas situaciones? Por ejemplo, la que estableció el Senado Consulto Tertuliano, que dispuso que las madres
que no estuvieran bajo la manus de su esposo o de la potestad de su pater, y que gozaran del ius liberorum. Este ius liberorum significaba que, siendo ingenuas, habían tenido 3 hijos, o libertas habían tenido 4, podían heredar a sus hijos. Estas madres podían heredar a sus hijos si estos no tenían ni descendencia, ni pater que lo emancipó, ni hermanos consanguíneos. Recién ahí, cumpliendo estos requisitos, las madres podían heredar a sus hijos. Luego establece lo que establece otro senado consulto, que es el senado consulto orficiano, es al revés. Es decir, dispone que la herencia de la madre, una madre que no esté sometida tampoco a la manus de su marido ni del pater de este, correspondiera esta herencia a los hijos de ella, a sus descendientes, y que excluía a todos los demás. Las reformas que hacen las distintas constituciones imperiales, una es la Constitución valentiniana y la otra es la Constitución anastasiana. La Constitución valentiniana lo que va a establecer es que extiende la vocación hereditaria de los abuelos maternos a los nietos o nietas que fueran hijos de una madre premuerta que fue casada, que se había casado cum mano. Acá reconoce por el ius civilis, obviamente, el vínculo cognaticio. Y la Constitución anastasiana llama a los hermanos y hermanas emancipados para concurrir conjuntamente con los hermanos no emancipados a la sucesión ab intestato de hermanos no emancipados. Esto parece, digamos, un trabalengua. En un primer momento recibían distintas porciones porque los hermanos que estaban emancipados recibían una cuota menor, luego se los equipara. Pero esta Constitución anastasiana pone en pie de igualdad a hermanos y hermanas no emancipados con los emancipados en una sucesión ab intestato de un hermano no emancipado. Y por último aparece aquí la sucesión ab intestato en el derecho justinianeo, en donde establece en las novelas 118 y 127 el orden sucesorio, que es el último y es el que queda fijo. Así, Justiniano lo que hace es llamar en primer orden a todos los descendientes del causante, ya sean hijos o hijas, ya sean estos legítimos, adoptados, emancipados, hijos póstumos, y si alguno de estos hijos había premuerto y dejado descendencia, estos heredaban en representación. En caso de no haber descendientes, llama al segundo orden, en forma conjunta llama a ascendientes y hermanos bilaterales, o también llamado hermanos germanos, del causante. Hermanos bilaterales o hermanos germanos significa que tienen el mismo padre y la misma madre. Aquí se pueden dar varios supuestos. El segundo orden es ascendientes y hermanos bilaterales. Ese es el llamado general. Y dentro de este llamado se dan distintos supuestos. Es decir, puede haber ascendientes solos, es decir, madre y padre del causante, entonces llama a la madre y al padre del causante. En caso de que haya madre, padre y abuelos del causante, orden más cercano desplaza al orden más lejano, es decir, heredarían los padres del causante, los abuelos son desplazados. También están, en caso, estaban acá, que haya madre, padre y hermanos del causante, ahí concurre, como el llamado concurren todos, madre, padre y todos los hermanos, y si algún hermano del causante estaba premuerto y tenía hijos, estos entraban en representación,
o también podía haber solamente hermanos bilaterales del causante, y en ese caso heredaban solamente ellos, y si alguno estaba premuerto y tenía hijos, los hijos entraban en representación como el anterior. El llamado es ascendientes y hermanos bilaterales, y dentro de este llamado se puede dar varios supuestos, pero el llamado es que el segundo orden, si no había descendientes, concurrían conjuntamente ascendientes y hermanos bilaterales, dándose diferentes situaciones. En caso de no haber ni ascendientes ni hermanos bilaterales, se llamaba el tercer orden. El tercer orden eran los hermanos unilaterales, que eran los medios hermanos. Estos hermanos unilaterales podían ser consanguíneos, que tenían el mismo padre pero distinta madre, o eran uterinos, tenían la misma madre pero distinto padre. Y acá, si alguno de estos hermanos estaba premuerto y tenía hijos, esos hijos heredaban en representación. Y si no había hermanos unilaterales o medios hermanos, entonces se llamaba el cuarto orden, que son los demás colaterales. Que acá siempre el orden más cercano excluía al orden más lejano. Como podrán ver, aquí hay un asterisco acá en el cuadro, en la última parte, porque Justiniano no menciona en las novelas al cónyuge supérstite. Se lo olvidó. Con lo cual, acá no importa, porque ustedes dirán, ¿y matrimonio con mano, sin hermano? No, allá en la época de Justiniano todo era matrimonio sin hermano. Ya no hay distinción de matrimonios. Pero sí se olvidó al cónyuge supérstite, no lo menciona en ningún orden. Con lo cual, lo que hace Justiniano es dejar subsistente el llamamiento de la bonorum possessio, del cuarto llamamiento, que era unde vir et uxor, y el cónyuge supérstite, que digamos podía y tenía que pedir la bonorum possessio de unde vir et uxor, e iba a concurrir con los distintos órdenes, y su porción iba a ir variando dependiendo con quién estaba, en qué orden y con quién concurría. Por lo tanto, si concurría con los del primer orden, su porción iba a ser menor. Si concurría con los del segundo, iba a ser un poquito más grande, y ahí, dependiendo con quién iba a concurrir, se iba acrecentando su porción. Pero Justiniano, como se lo olvida, rescata un derecho que de la bonorum possessio, para poder darle aquí una solución al cónyuge supérstite. Bien, obviamente, si no había ningún tipo de herederos, había disposiciones que iban a beneficiar a la iglesia y también a las legiones, y si no, en caso de herencias vacantes, directamente pasaban al fisco. Bien, esta es una primera parte de la sucesión al intestato. En la segunda entrega vamos a ver algún otro tipo de cuestiones. Muchas gracias. Cualquier duda me mandan los mails. Vean el cuadro, y que está claro que es muy parecido a esto, pero lo ven apaisado. Así pueden hacer las comparaciones y ver los distintos derechos, cómo van evolucionando. Y nos vemos en la próxima entrega de una segunda clase. Hasta luego.